Y fue presentado el programa Salud en tu Escuela, encabezado por el gobierno federal, pero que iniciará en 800 primarias, 400 secundarias y también 400 preparatorias de la capital del país. En materia de atención a la salud entre niños capitalinos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de presidente de la CONAGO, recordó que desde 2015 se inició a nivel local una campaña de vacunación para niños contra el virus del papiloma humano y destacó que a la fecha se han aplicado 80,000 dosis con un 90% de efectividad. El mandatario también reconoció la estrategia, la cual dijo es similar al programa capitalino El Médico en tu Casa, así es que escuchemos. Esto se parece, y yo lo comentaba con el doctor Narro, al Médico en tu Casa. Le pusieron Salud en tu Escuela, no Médico en la Escuela, pero bueno, esas ya son otros cantares. Lo importante es que el modelo va de la mano, porque miren, Médico en tu Casa surgió así, con la política de llevar la salud hasta los lugares a donde se tenía que llevar y de convocar a las escuelas como se está convocando aquí, para que sean los estudiantes los que se sumen a estas cruzadas.